Estamos en un tiempo de crisis, podríamos llamarlo así. ¿O quién de ustedes no tiene problemas económicos? ¿O quién no tiene problemas de relaciones? Puede ser con la pareja, puede ser con otras personas, con la familia. ¿O quién no tiene problemas en los negocios, en el trabajo, con los hijos? Creo que podríamos enumerar muchos tipos de crisis que estamos viviendo en este momento. Y fíjense que esto no es nada nuevo. Vamos a hablar de la oración. Vamos a entrar en una serie de mensajes acerca de la oración. Y hoy vamos a hablar específicamente de la oración del Padre. En el segundo libro de Crónicas encontramos que dice en el capítulo 15, versículo 5, que en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Se estaban pasando un tiempo de crisis. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había separado de Dios, había olvidado quién era Dios, había olvidado lo que Dios había hecho y estaban pasando grandes calamidades. Entonces, ¿qué podemos ver allí? ¿Por qué les sucedían todas estas grandes calamidades y por qué no había seguridad? Porque se habían separado de Dios. Pero en el versículo... no lo coloqué. Perdón. En el versículo 1, ya les busco un segundo, por aquí lo tengo. Se me fue. Regálame un segundo, lo busco aquí en mi Biblia. En el versículo 15 está hablando el profeta Azar y le está hablando el rey Asa. Entonces él está diciendo por qué están pasando esas grandes calamidades y por qué les estaba sucediendo eso a ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a verlo en versión Dios habla hoy. Dice: Azarías, hijo de Obed, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle, era el rey: escúchame tú, Asa. Escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes si ustedes están con Él. ¿Se acuerdan que les hemos hablado de que Dios siempre tiene promesas, pero que hay unas premisas? ¿Cuál es la promesa aquí? El Señor Dios está con ustedes. ¿Pero cuál es la premisa? Si ustedes están con Él. O sea, esto es algo recíproco. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán. ¿Cuál es la promesa? Vamos a encontrar a Dios. ¿Cuál es la premisa? Debemos buscarlo. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. ¿Cuál es la afirmación? Aquí no es una promesa. ¿Cuál es la afirmación? Dios nos va a abandonar si nosotros lo abandonamos. O más bien, si nosotros abandonamos a Dios, Él nos abandonará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios nos va a dejar? No, simplemente si para nosotros, Dios no es importante, pues entonces dice: yo aquí estoy sobrando. ¿Sí? ¿No les ha sucedido a ustedes? Que llegamos y estamos como de violinistas, y cuando estamos de violinistas como que yo aquí estoy sobrando y salgo de ahí. Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios. Cambiemos el nombre de Israel por el nombre de alguien que conozcamos, ¿no? Puede ser un Adolfo, puede ser una Ligi, una Paola o un Salomón. No, alguien que no conozcamos. Es que no es el segundo nombre de Liz, sino no nombre. Alguien que no conozcamos. ¿Alba? Alba, puede ser Alba. Entonces cambiamos el nombre y colocamos allí. Alba, Salomón, Paola, Adolfo y Liz, y yo, si no tengo sin un solo nombre, han estado mucho tiempo sin un verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. ¿Se dan cuenta lo tremendo de esto? En aquellos tiempos no había paz para nadie, sino mucho sobresalto para los habitantes de los diversos países. Las naciones y las ciudades se destruían unas a otras porque el Señor los aterraba con toda clase de calamidades. Pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. Entonces, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? Este escrito, Segunda de Crónicas, fue hace más o menos 3.500, 4.000 años, a partir de hoy, 2.000 antes de Cristo, que se escribió. Y en ese tiempo la gente sentía que Dios no estaba con ellos. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque la gente se había olvidado de quién era Dios. ¿Y por qué nos olvidamos de quién es Dios?
¿Cuántos de ustedes utilizan la frase, ay Dios mío? ¿Y cuántas veces, en cuántas ocasiones y cuántas oportunidades utilizamos la frase, ay Dios mío? Digamos que yo antes cambiaba el machucón, el ay de paje, y ahora lo digo es, ay Señor, ay Dios mío. ¿Ustedes me entienden, no? Cuando me machucaba, cuando siento el machucón, eso es lo que sucede. Pero el primer antídoto que vamos a encontrar nosotros para ganar la adversidad, para enfrentarnos a la adversidad, es conectarnos con Dios. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Estuvimos hablando los 4 domingos pasados de cómo escuchar la voz de Dios. Y vimos varias oportunidades a través de la Biblia, a través de maestros competentes, a través de ideas que vienen de Dios y a través de experiencias dolorosas. Dentro de las ideas hablamos y vimos en varias oportunidades cuáles son esas ideas que llegan, cómo identificar esas ideas que llegan, creo que hace 8 días, y hace 15 días cómo hacerle un filtro a esas ideas. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Pero ¿cómo logramos conectarnos con Dios? Ya sabemos cómo escucharlo, pero ahora ¿cómo nos conectamos? Son 2 cosas diferentes. Una cosa es escucharlo, otra cosa es estar en comunión con Él. Entonces, dice Mateo 6:9, ustedes deben orar así. ¿Saben qué oración es esa? La oración que más trillada, y lo digo desde el buen sentido de la palabra, la oración más trillada en el mundo entero, que se llama la oración del Padre Nuestro. Y es la oración modelo que Jesús nos dejó. Él dice, ustedes deben orar así, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a detenernos allí. Esa se llama la oración de conexión. Esa oración de hoy es la oración de conexión. Dios es una persona, no es un poder. Y a veces lo tomamos a Él de esa manera. ¿Saben por qué? Porque nosotros no entendemos que Él es nuestro Padre. Y hemos tergiversado y hemos malentendido lo que significa el Padre Nuestro. Dentro de 8 días, ¿qué seguiría aquí? Hagas tu voluntad, también como en el cielo, aquí en la tierra. Ese es otro tipo de oración, la oración de sumisión. Luego vamos a ver, danos el pan de cada día. Hoy será la oración de provisión. Son 7 oraciones que vamos a estar viendo cada domingo. Bueno, nos vamos a centrar en la oración del Padre, la primera parte de la oración, perdón, que es el Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué tipo de experiencia tenemos nosotros con qué tipo de concepto tenemos nosotros acerca de los padres? Si aquí preguntara a todos y cada uno de nosotros tenemos un padre terrenal diferente. Y la experiencia y el concepto, la forma en que yo veo la figura paternal, la baso o la proyecto de acuerdo a cómo fue mi padre terrenal. Algunos dirán, ni siquiera tuve, ni siquiera fue capaz de responder. Fue muy responsable y le dio una mamá a cada hijo y se perdió el mapa. ¿Sí? Entonces, la figura paterna o el pensamiento paterno yo lo proyecto de acuerdo a mi experiencia. Si mi experiencia fue dolorosa con mi papá, si mi papá era un padre autoritario, si mi papá era un padre exigente, yo voy a ser una persona que nunca pude dar la talla y voy a sentirme que nunca voy a dar la talla porque a mi padre nunca le di la talla. Si mi papá fue un padre golpeador y maltratador, yo tengo la experiencia de que el papá, la figura paternal es una figura de golpes y de maltrato. Si mi papá fue un hombre que nunca sabía para dónde iba, que un día hacía una cosa y el otro día hacía otra, la figura paterna que yo tengo es de indecisión. Y así podemos enumerar muchas formas o muchos pensamientos acerca de lo que es el Padre. Por esa razón es que nosotros malentendemos lo que significa Padre Nuestro. Y por esa razón es que nosotros tratamos el nombre de Dios como no se debe tratar. Por esa razón es que nosotros no entendemos lo que significa ser nuestro Padre Celestial y por qué Dios es nuestro Padre, que es totalmente diferente al Padre terrenal. Cualquiera puede ser padre en cierta forma, porque cualquiera puede engendrar, pero la frase común que nosotros recitamos, ¿cuál es? Padre no es el que engendra, sino Padre es el que educa y provee. Entonces, si nosotros hiciéramos un consenso aquí de tratar de entender qué significa el Padre, qué significa la palabra Padre, creo que duraríamos un buen rato haciendo una charla tratando de entender lo que significa Padre. Porque siempre vamos a proyectar ese Padre de acuerdo a la experiencia que yo tuve como padre. Y casi siempre, o puedo tomar 2 opciones, es repetir mi historia como papá, y si mi papá me pegaba, yo pego.
Porque si mi papá me pegó y yo soy lo que soy gracias a mi papá, entonces yo debo educar a mis hijos así para que mis hijos sean como yo, porque yo soy una buena persona. O la otra opción es, mi papá no me dio, mi papá no hizo, mi papá no estuvo, entonces yo voy a proyectar mi vida, voy a suplir eso en mis hijos, tratando de tapar las falencias que yo tengo. Algo así sería en la psicología hablando, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, hoy vamos a entender qué significa o qué es lo que realmente Dios es como Padre. Porque eso no lo hemos entendido, creo yo, hasta este momento muchos, y hemos pasado esta oración de largo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. Y no nos hemos detenido a entender que cada vez que se hace esta oración estamos declarando y estamos entendiendo, y es la oración más completa que existe, y por eso es la oración que dejó Jesús como modelo. Entonces, podemos conectarnos con Dios, ¿por qué? Primero, porque Él es un Padre cariñoso. Dice Salmo 103:13, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Creo que los que estamos acá, los que están escuchando, son buenos padres, y creo que todos abrazamos a nuestros hijos, los amamos, les decimos que los amamos. En mi caso, por ejemplo, nunca me dijo, mi papá y mi mamá nunca, oiga, usted para allá, lo quiero mucho, nunca, o que yo recuerde, ¿no? Desde que tengo conciencia y memoria, no recuerdo que ellos me hayan abrazado y me hayan dicho, vamos, nunca. Probablemente cuando era más pequeño y me portaba bien, de pronto lo hicieron, pero cuando fui creciendo ya de pronto dijeron, por aquí no es. Pero yo con mis hijos, de pronto esa es la proyección que les estaba hablando ahorita, con mis hijos yo todo el tiempo les digo que los amo y los abrazo, y yo soy un padre cariñoso. Pero nuestro Padre Celestial, ahora, si no tuvimos ese Padre cariñoso, nosotros no tenemos por qué juzgar a Dios como que Dios no es cariñoso. Dios es un Dios cariñoso. Dice 1 de Pedro 5:7, depositen en Él, ¿en quién? En su Padre cariñoso, depositen en Él toda ansiedad, perdón, porque Él cuida de ustedes. El amor no se demuestra con palabras, el amor se demuestra con hechos, porque las palabras, igual que el papel, aguantan todo. ¿Cómo le demuestro yo a mis hijos que los amo? Protegiéndolos, dándoles un refugio, brindándoles una educación, brindándoles ropa, brindándoles techo, brindándoles comida, brindándoles ese abrazo, porque el cariño no es solamente tener expresiones de emotividad, el cariño no solamente es eso, cariño es dar una seguridad en cuanto a que yo sé que yo tengo un refugio en esta persona, y Dios es nuestro Padre cariñoso. Por eso dice, depositen en Él toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, todo problema, todo sufrimiento, porque Él cuida de ustedes. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. El Padre Celestial sabe qué cosas ustedes necesitan. Hace 8 días hablábamos de que ¿será que Dios se preocupa por los detalles mínimos de mi vida? Sí, lo dice Mateo 6:31. Dios se preocupa por todo lo de nosotros. Y ahí está demostrando su cariño. Sus hijos, ¿cuántas veces al día tienen que decirles, tengo hambre? Bueno, a excepción de algunos por ahí que dicen, tengo hambre de 24 horas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nuestros hijos tienen que decir, oiga, papá, ¿hay mercado? Mamá, ¿hay mercado? ¿Qué me vas a dar de comer mañana? Creo que ellos no se preocupan porque ellos saben que así no haya dinero, algo les daremos. Sí, es muy poco el que ellos se preocupen, pero ellos saben que nosotros algo les daremos. ¿Cuándo han visto ustedes a sus hijos, sufriendo porque se le rompió el zapato y ahora qué hago? Me toca ponerme a trabajar para comprarme un nuevo par de medias o un nuevo zapato? Ellos simplemente dicen, es más, muchas veces ni siquiera nos lo dicen, nosotros nos damos cuenta. Esta semana que vinimos, el miércoles que vinimos y nos mojamos, nos tocó hacer una colombianada con un plástico. María Paula dijo, uy, se me entró el agua en las medias, en los zapatos. Y yo le dije, esta china se metió en un charco. Cuando llegamos a la casa, ella pues se había quitado los zapatos y los dejó ahí tirados, con unos tenis que tenía ahí. Cuando yo cojo los tenis para secarlos, pues cómo no se iban a meter el agua si tenían un hueco. Ella no me lo dijo, papi, es que se me metió el agua porque los zapatos están rotos. Ella no me dijo, tengo los zapatos rotos. Yo me di cuenta y se los reemplacé. Entonces,
nuestro Padre Celestial, que es un Padre cariñoso, está pendiente de cuidar el más mínimo detalle de nuestra vida. ¿Por qué tenemos un concepto errado del cariño con respecto al Padre? Porque de pronto nuestros padres no fueron cariñosos. De pronto nuestros padres nunca demostraron afecto hacia nosotros. De pronto nuestros padres fueron solamente la figura autoritaria o la figura de a mí no me molesten porque yo estoy durmiendo y quita esos chinos de acá, y mi mamá era la que, o nuestra mamá era la que estaba pendiente de nosotros, y nuestro padre solamente era ese señor que llega a dormir en las noches. Por eso nosotros pensamos a veces que nuestro Padre Celestial, por eso malinterpretamos nosotros el concepto de Padre Nuestro, que es lo que nos enseña la oración principal. Segundo punto, podemos conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Padre consistente. ¿Qué significa la palabra consistente? No es como la gelatina que a veces va y vuelve, ¿no? Consistencia significa que siempre dijo hoy una cosa y mañana dijo otra. A lo largo de la historia de la creación de la humanidad, Él siempre ha sido el mismo. Ayer, dice la palabra de Dios, hoy y siempre. Entonces, cuando hablamos de un Padre consistente, estamos hablando de que Él es siempre el mismo, siempre podemos contar con Él. ¿Por qué tenemos el concepto errado de que nuestro Padre no es consistente? Porque de pronto nuestro papá no fue consistente. Estuvo 5 años con mi mamá y luego se fue. Se cansó de luchar, se cansó de esperar, se cansó de esforzarse y se fue de la casa. De pronto mi padre estaba un día bien y al otro día ya estaba mal, ya estaba de mal genio, ya no quería hacer nada con nosotros. Entonces, por eso nosotros hemos cambiado y creemos que nuestro Padre Celestial, del cual no conocemos, Él es inconsistente. Pero, ¿qué dice la palabra en Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios nunca va a cambiar. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Si Dios lo dijo, así será. Por eso les digo, revisemos más de 7,000 promesas que hay en la Biblia y siempre vamos a encontrar promesas de Dios para nuestra vida. Pero ¿qué hay que hacer? Cumplir con nuestra parte. Él nunca va a cambiar. Los que cambiamos somos nosotros. Segunda Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él aún así, aunque seamos nosotros infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre seguirá siendo fiel. Entonces, debemos entender y debemos meternos en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, entender que Dios es un Padre cariñoso y que es un Padre consistente. Que si Él estuvo conmigo ayer, que tuve una prueba, que si Él estuvo conmigo ayer brindándome una bendición, que si Él estuvo conmigo ayer ayudándome en medio de la enfermedad, que si Él estuvo conmigo ayer en medio de la dificultad, Él va a estar conmigo hoy y va a estar conmigo mañana. El problema es que yo no soy fiel con Él. Dice Romanos 11:29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. O sea, si Dios nos dijo y Dios lo prometió, siempre va a ser así, no es irrevocable, siempre va a ser así. Y por último, Salmo 59:10 dice, tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí. Entonces, siempre Dios va a estar adelante de nosotros, siempre Dios va a ser ese Padre cariñoso y siempre Dios va a ser ese Padre consistente. Otra característica, yo traje solo 4 hoy, pero podemos encontrar muchas más. Pero vamos a ver la número 3. Otra característica. Hechos 17:27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros.
Cuando están hablando de esto lo ha hecho Dios, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, es que a través del testimonio de lo que está escrito en la palabra de Dios, a través del testimonio de nosotros, podemos ver la gloria de Dios. Y aunque sea a tientas, o sea, como que ahí más o menos lo agarremos, pero que nos demos cuenta que Él está cerca de todos nosotros. ¿Alguna vez hemos sentido que Dios está lejos? Yo lo he sentido muchas veces. A veces que yo oro o me pongo a leer la Biblia y siento como una conexión tan, como un calor, es que no sé cómo explicarlo. Como que estuviera todo frío el cuarto y llegara un tibiecito un momentico, o ese, como esta mañana que estaba haciendo frío y nos levantamos y las cobijas calienticas y afuera todo congelado en el baño. Algo así siento yo cuando estoy en la presencia de Dios y oro y a veces leo la palabra o escucho alguna canción, pero hay momentos en que yo siento que me quitaron las cobijas y estoy congeladito de los pies a la cabeza. ¿Alguna vez hemos sentido que Dios está como lejos? ¿Que Dios está como distante? Muchas veces Dios lo que hace es que se da un paso atrás y nos mira y nos observa a ver qué vamos a hacer nosotros. Es como cuando aprendimos a caminar o cuando nuestros hijos aprendieron a caminar, que siempre queremos nosotros cogerlos de la mano y no soltarlos y estar con ellos y pendientes si se tronchó, si se resbaló, si se cayó, pero hay momentos en que nosotros nos hacemos los locos y los dejamos a ver solitos. Nos quedamos quietos y dejamos que nuestro hijo avance. Muchas veces Dios hace eso para que nosotros nos demos cuenta y sintamos que no está. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver tres puntos o tres cosas de entender por qué Dios es un Padre cercano. Número uno, Él nunca está demasiado ocupado para mí. Él nunca está demasiado ocupado para mí. Yo no sé si a ustedes les pase, pero creo que nuestros padres, o digamos los que trabajan, hay padres que trabajan en unas oficinas que tienen cargos importantísimos, que tienen 3 celulares, 8 Viper, tienen agenda súper complicada, y el doctor lo llama a su hijo, diga que me llame más tarde que no tengo tiempo. Yo no sé si es el caso nuestro, pero conocemos casos de ese tipo, ¿no? Pero Dios nunca va a estar demasiado ocupado para mí. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo busco al Señor, Él está ahí. Él no está ahí, bueno, vamos, sígame buscando a ver hasta dónde aguanta. A ver, siga buscando a ver. Él está cerca de quien lo busca y de quien lo busca de verdad. Él no va a decir, otra vez viene Liz con los mismos problemas. Liz, un momentico que es que está primero Dani. Dani se conectó primero conmigo, entonces por favor, espera un momentico. Otra vez llegó César, otra vez con la misma historia, otra vez el mismo cuento. Espera un momentico que estoy resolviendo el problema de Nelson. No, Dios siempre va a estar dispuesto y presto a que lo busquemos, pero si lo buscamos de verdad. Cuando hablamos de buscarlo de verdad, no es a buscarlo porque me solucione mi problema, sino porque me interesa realmente tener una conexión con Él como mi Padre. Creo que aquí todos tenemos, o casi todos tenemos nuestro Padre terrenal vivo. Y podemos y tenemos la opción de tener una relación con Él y llamarlo, o ir a visitarlo a un almuerzo, o ir a abrazarlo, si tenemos esa oportunidad. O un familiar muy cercano, tenemos esa oportunidad. ¿Por qué no lo hacemos con nuestro Padre Celestial, que Él siempre está dispuesto para nosotros? ¿De qué otra manera Dios es cercano con nosotros? A Él le gusta conocer mis necesidades. Él se interesa por mis necesidades. Dice Mateo 7:11, pero si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? A Dios le interesa y le gusta conocer mis necesidades. A Él le gusta que se las digamos. Como hijos debemos llegar a Él y decirle, se me rompieron los zapatos. Necesito salir de vacaciones, necesito ir de viaje, necesito ropa nueva, necesito un descanso. A Él le interesa, a Él le gusta. O díganme si a ustedes no les gusta que sus hijos les digan qué quieren. Yo siempre pregunto, ¿usted quiere de regalo? ¿Qué quieren? Porque a veces regalamos lo que nosotros creemos que deberíamos regalar. Pero a mí me encanta que mis hijos me digan qué quieren. Y les pregunto, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir hoy? ¿Qué quieren almorzar? Y procuro darles, dentro de la medida de mis capacidades, darles lo mejor a mis hijos. Entonces, a nuestro Padre Celestial le gusta conocer nuestras necesidades. ¿Eso es un Padre cercano o lejano? Es un Padre cercano. Tercero, ¿cómo sé yo que Dios es un Padre cercano? Porque Él es comprensivo a mis heridas.
Dice Salmos 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él es comprensivo a mis heridas. Él no va a venir a juzgarme, ni a cuestionarme, ni a acusarme, ni a señalarme. ¿Otra vez volvió a caer en el mismo pecado? ¿Otra vez se volvió a equivocar? Pero es que usted cuántas veces, hermano, bien, ojalá se dé bien duro contra el piso y le restrieguen esa cara para que aprenda. Dios nunca va a hacer eso. Los que hacemos eso somos nosotros. Y es más, nosotros como padres terrenales lo hacemos muchas veces con nuestros hijos. Pero se le dijo y se le advirtió que no hiciera eso. Bien hecho, ojalá se dé bien duro para que aprenda. Dios nunca va a hacer eso. Y por eso nosotros tenemos el concepto errado de Dios, porque lo fijamos en nuestros padres terrenales. Entonces, Dios es un Dios cariñoso. Es un Padre cariñoso, perdón. Dios es un Padre, ¿cuál es la segunda? Consistente, que siempre va a permanecer y siempre va a ser el mismo. Y tercero, Dios es un Padre cercano, que está ahí conmigo, está cerca, no está lejos. Él no está en China, Él no está en otros países de primer mundo, porque por acá ¿qué va a venir Dios? Dios, ¿qué va a venir por acá? Dios se olvidó de este país. No, Dios está aquí al lado de nosotros, es un Padre cercano. Número 4. ¿Qué característica tiene Dios como Padre? Dios es nuestro Padre, es un Padre competente. Porque para Dios no hay nada imposible. Dice Lucas 1:37. ¿Qué quiere decir que Dios es un Padre competente? Que todo lo puede. Y hay una palabra que debemos erradicar de nuestra mente y de nuestro diccionario y de nuestra vida. Y es la palabra imposible. Es la palabra no se puede. Es la palabra no. Esa palabra erradiquémosla. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo lo puede. Todo. Todo, absolutamente todo. Él es un Dios que todo, absolutamente todo, lo puede. Porque para Dios no hay nada imposible. Jesús usó una palabra para referirse al Padre, a Dios. Y Él rompió todo el esquema desde la creación hasta el momento en que Jesús está aquí en la tierra. Rompe un esquema porque hace poco vimos los nombres de Dios, ¿se acuerdan? Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Adonai, Jehová Jireh, Jehová Shalom, que es paz. Vimos eso porque en el Antiguo Testamento conocían a Dios como eso, el proveedor, el sanador, mi ayudador, mi escudo, mi fortaleza, mi estandarte. Lo conocían de esa manera, o sea, Dios es ese Dios. Cuando empezamos a caminar en la vida, vemos que hay diferentes tipos de religiones, y estas religiones son creadas por el hombre. ¿Por qué el cristianismo no es una religión? Porque es una relación que Dios ha puesto entre Él y nosotros. La religión lo que está hablando es que hay leyes y normas en la cual ese Dios de la religión es un Dios castigador, en el cual si usted se portó mal, entonces debe ir y cumplir ciertas penitencias o ciertas cosas para que ese Dios se congracie con usted. O debo darle ofrendas y tributos a ese Dios para que ese Dios se apacigüe y no bote su furia contra mí, o que su ira no caiga contra mí. Eso es lo que habla la religión. No estoy diciendo nada en especial, ninguna en especial, pero la religión de hombres habla eso. Pero la relación con Dios, ¿de qué habla? De que Dios es un Padre. No es ese Dios Rafa, Jehová, Nisi, Jireh, Shalom, no es solo eso, sino que todo eso se comprime y se reúne en una sola palabra, y lo dijo Jesús, y es Abba Padre. El Abba Padre, que hay canciones que hablan de esto, el Abba Padre lo que significa realmente, literalmente, del griego traducido al español sería como mi papito. Esa relación de cercanía que habla de ese Padre que es mío, o sea, que lo puedo sentir, lo puedo tocar, puedo contar con Él y puedo confiar en Él. Eso significa el Abba Padre. Entonces Jesús, cuando viene y dice, cuando ustedes oren, digan Abba Padre, está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde ese punto de vista, cambiamos el pensamiento de lo que es Dios. Y dejamos de utilizar la frase que les decía ahorita, ay Dios mío, ay Dios santo, ay Señor. Y como que lo ponemos como una muletilla que utilizamos, pero no le damos el respeto que dice en la oración,
que santificado sea tu nombre. Y por eso lo dice también en los mandamientos de Moisés, no uses el nombre de Dios en vano, no utilices el nombre de Dios en vano. Entonces, nosotros no santificamos el nombre de Dios cuando utilizamos el nombre de Dios incorrectamente. Cuando utilizamos el "ay Dios mío" para todo. Y nos damos cuenta que eso es una connotación grandísima. Porque el Dios en español se hace en mayúscula, la D en mayúscula. Y el D minúscula es para los otros dioses de los hombres. Porque la palabra tiene una significación, aún en la Real Academia de la Lengua, tiene una significación. Si yo escribo Dios con D minúscula, estoy hablando de dioses diferentes a nuestro Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Entonces, debemos manejar el respeto por el nombre de Dios. Podemos conectarnos con Dios porque Él es un Padre competente, dice Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que nos podamos imaginar. Imagínense un sueño para ustedes, el sueño más absurdo que podamos creer nosotros que es. Dios va a decir, eso no es nada para mí, no se preocupen. Yo puedo ir más allá, yo puedo darles mucho más, yo puedo llevarlos a lugares más altos todavía, más profundos y más grandes. Entonces, cuando hablamos de un Padre competente, estamos hablando de ese Padre que todo lo tiene, todo lo puede, todo lo hace y todo lo logra, ¿sí? Hay casos de niños que, por ejemplo, le dicen el uno al otro, ay, busque y verá que le traigo a mi papá, y el otro le dice, pues yo le traigo al mío y le rompe le da en la cara al suyo. ¿Sí? Ponen los papás como que mi papá, eso es un grande, mi papá le da a usted. Una vez creo que Gabriel hizo eso, mi papá, papi, vaya a coger de él. Porque nosotros como hijos nos damos cuenta de esa figura de padre, esa figura de mástil. Dice la palabra que el hombre es el sacerdote del hogar. Hemos hablado algunas veces que el hombre es como el mástil de un barco. El hombre es como el mástil de una embarcación. ¿Qué es el mástil? Es la columna vertebral del barco. O sea, se destruye todo, pero el mástil se mantiene. Y como hombres, como padres, como sacerdotes, nosotros somos ese refugio en donde nuestra familia, cuando hay momentos de tormenta, momentos de tempestad, se agarran de él. Hay una historia en la Biblia que dice que Jesús iba en medio de la tormenta. ¿Se acuerda que estaban los pescadores? Él iba con pescadores profesionales. ¿Qué hablamos de pescadores profesionales? O sea, no el que, como nosotros, que va y lanza la caña y dura ahí 3 horas y luego dice, no, véndame una mojarra. Porque no podemos. Cuando hablamos de pescadores profesionales, de gente que sabía en qué momento del día salir, cómo enfrentar el agua, cómo pescar aún en la marea. Esa gente se había enfrentado a tormentas, esa gente se había enfrentado a nubarrones, esa gente se había enfrentado a muchas cosas. Pescadores profesionales. Van todos con Jesús en el barco, comienza a llover y Jesús dice, yo me voy a descansar, y Jesús va y se acuesta a dormir. ¿Qué tal es que Jesús no? Jesús va y se acuesta a dormir. Y todos los pescadores profesionales, era tan tremenda la tormenta que estaba pasando que ellos ya dijeron, oiga Jesús, ¿y usted qué? ¿No se da cuenta que? Nosotros muchas veces, voy a parar aquí antes de seguir con la historia, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios de esa manera. Señor, ¿no te das cuenta que tengo que pagar los recibos? ¿No te das cuenta que el carro necesita llantas? ¿No te das cuenta que mis hijos necesitan ropa? ¿Es que acaso no te importa lo que pasa conmigo? Porque eso fue lo que le dijeron los discípulos, los pescadores profesionales. ¿Es que acaso no te importa que nos vayamos a morir? Porque esa fue la manera que cogieron. Y yo no creo que llegaron allá y le dijeron, Rabí, maestro, Jesús, Jesús, Mesías, oye, maestro, vamos a matar. ¿Cómo llegarían este Pedro, que ya conocemos el carácter fuerte de Pedro, cómo llegaría el mismo Judas? Imagínense a Judas el traidor, no el otro, ¿no? Imagínense Judas el traidor, y yo voy a vender a este man me va a dejar morir antes que lo vendan. ¿Cómo lo habrán despertado? Yo me imagino la escena, yo veo el barco, y cómo habrán despertado a Jesús. ¿De qué manera fueron a orar con Jesús? Porque ahora recuerden que es interactuar. ¿De qué manera fueron a buscar a Jesús y a decirle, maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? ¿No te importa que nos muramos? Por favor, Señor, échenos una manita. ¿De qué manera llegaron estos guaches, estos atarbanes, a levantar a Jesús?
Yo creo que lo cogieron, yo no sé si a patadas, pero sí le habrán dado sus jalonazos. Oigan, ahora que nos morimos porque estaban en una angustia de muerte. Yo no sé si ustedes han estado en angustia de muerte, pero hemos estado en situaciones difíciles y de angustia. Y hemos estado en situaciones complicadas en donde nosotros no vamos a nuestro Abba Padre, sino nosotros le reclamamos al Señor y le decimos, ¿y es que acaso no te importa lo que pase conmigo? ¿Se recuerdan cuando Sansón estuvo peleando contra los filisteos y mató a 1000 con la quijada de un burro? Y luego tenía sed y le dijo al Señor, ¿es que acaso vas a dejar que yo muera de sed en manos de estos incircuncisos filisteos? Eso lo hemos heredado por naturaleza. Nosotros estamos siempre dándole al Señor y exigiéndole. Es que no te importa, Señor, es que no ves que yo, porque es que creemos que nosotros somos más importantes que el resto de la creación. A veces pensamos eso, pero ¿saben cuál es el secreto de este pasaje de la Biblia que nos narra que Jesús estaba durmiendo mientras los otros estaban muriendo? Que mientras Jesús esté en nuestro barco, nosotros no nos vamos a morir. Mientras Jesús esté en nuestro hogar no se va a ir al piso. Mientras Jesús esté en nuestra economía va a salir a flote. Mientras Jesús esté en nuestra relación de pareja, nuestra relación de pareja se va a mantener. Mientras Jesús esté montado en el bus con nosotros, nuestro bus no se va a estrellar. Esa es la diferencia de entender que Dios es nuestro Padre y que se preocupa, que nos consiente, que Él es consistente, que siempre es el mismo, que Él es nuestro Padre, que nos suple todas las necesidades, que se preocupa por todo y que es un Padre que todo lo puede. Ahora, ¿Dios es Padre de toda la creación? Quiero hacerle esa pregunta. ¿Dios es Padre de todo el mundo? Sí. Sí. Dios es el creador de todo el mundo. Dios es el creador de todos. Pero únicamente, creo que lo tengo aquí apuntado. Sí. Dios es el creador de todo el mundo. Pero Dios envió a Jesús para que hiciéramos conexión. Y dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Dios es creador de todos nosotros, pero solo es el Padre de los que nos queremos conectar con Él y los que lo reconocemos y podemos decirle, Abba, Padre. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él solamente es el Padre de los que lo reconocen. Y a veces entendemos mal eso. O sea que Dios no se preocupa por la persona que está en la calle en indigencia. A Él le duele su corazón. Él envió a su Hijo para que muriera por él. Pero si esa persona no lo reconoce, no puede ser su Padre. Él no va a obligar a nadie a que lo reconozca como Padre. Él va a enviar ángeles a cuidarlo en algunos momentos, a alimentarlo. Él va a hacer muchas cosas. Él nos va a poner a personas como nosotros que creemos en Él y lo vamos a Él para que seamos testigos y demos testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero Él no va a obligar a nadie que lo reconozcan como su Padre. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia no existe para que levantemos las manos, para que traigamos un diezmo, para que cantemos, para que escuchemos una palabra. La iglesia existe para que nosotros ayudemos a Jesucristo a que haga la conexión, que nosotros traigamos a las personas y le digamos, les presentamos a Jesucristo, quien dio su vida por usted, para que usted, aparte de ser salvo, tenga una conexión con nuestro Padre Celestial. Vemos que cambiamos el concepto de lo que es el Padre Celestial. Hemos hablado y hemos leído muchas veces esa oración de Mateo 5, que es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, no dejes caer en la tentación, mal librarnos del mal. Siempre repetimos la oración, pero hay una parte al final de esa oración que está en ese libro de Mateo, que nosotros no la aprendimos por la tradición, y es, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nosotros siempre decimos, y líbranos del mal, amén. Pero no decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. Podemos empezar a partir de hoy a acercarnos a nuestro Padre Celestial. Entendemos que di solo 4 características, puede haber muchas más, pero di solo 4 para no demorarnos mucho. Que Dios es un Padre cariñoso, que Él está ahí para abrazarnos, para consolarnos, para consentirnos, para ayudarnos, para que nos relajemos, para que nos desestresemos, que Él es un Padre
que siempre se mantiene constante. Que Él hoy, ¿será que puedo contar con Dios hoy? Pero mañana de pronto no. Siempre, siempre va a estar ahí. Si estuvo con nosotros hasta este día de hoy, si hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido y nos ha ayudado, tengan la seguridad que Él lo va a seguir haciendo hacia el futuro. Si Dios estuvo con nosotros en las vacas gordas, tengan la seguridad que Dios va a estar con nosotros si vienen vacas flacas. Pero invitemos a Dios a que venga y que esté en nuestro barco. Que cuando vengan esas tormentas, que como le pasó a los discípulos, esa incertidumbre, esa duda, esa angustia de muerte, cuando venga todos los acusadores, cuando venga todo a atacarnos, nosotros tengamos la total seguridad de que Dios está en nuestro barco. Ahora, ¿Dios tiene el control de nuestra vida? ¿Dios tiene el control de nuestras emociones? ¿Dios tiene el control de nuestros pensamientos? Antes de iniciar el día, casi todos aquí trabajamos de manera independiente, no trabajamos por una empresa, no rendimos un horario y no nos pagan quincenalmente. Todos estamos viviendo por fe, pero nosotros ayudamos esa fe encomendando nuestro camino a Dios todos los días. Le estamos diciendo antes de iniciar nuestras labores diarias: Padre nuestro, Abba Padre, Papito Dios, mi amado, todo lo que soy es gracias a ti y este día te lo entrego a ti. Te quiero invitar a que vengas a mi barca, te quiero invitar a que tú permanezcas conmigo y te quiero invitar para que cuando venga la tormenta, vengan las cosas fuertes, yo sé que tú estás ahí. Pareces ausente, pareces dormido, pero sé que estás ahí. Podemos entender hoy lo que significa nuestro Padre nuestro, lo que significa el Abba Padre. La idea de esta enseñanza del día de hoy es que veamos a Dios y santifiquemos su nombre. Y que dejemos de desperdiciar el tiempo en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia cosmovisión de la vida, y que empecemos a entender que Dios es nuestro Padre. Aunque mi madre y mi padre me hayan abandonado, dice la palabra del Señor, en todo yo me regocijaré en mi Abba Padre. Vamos a orar. Efesios 6, ¿no? Efesios 3:20. Vamos a orar y yo creo que lo importante de esta mañana es reconocer que nosotros, aunque somos cristianos, aunque digamos que somos de los buenos, ¿no? ¿Cómo decir eso? Nosotros somos de los buenos. Nosotros no tomamos, no fumamos, no hacemos fiestas, no hacemos, bueno, a veces hacemos ruido en la casa, pero nosotros no somos malos, nosotros no robamos, nosotros no mentimos, nosotros no le deseamos el mal a nadie, nosotros somos de los buenos. Pero creo que Dios y el sacrificio de la cruz va más allá. El sacrificio de la cruz no fue solamente que nosotros nos salváramos. ¿De qué? Lo hemos dicho muchas veces, que a veces creemos que la cruz fue para salvarnos de lo malo que va a ser el infierno. Hay un escritor, no recuerdo el nombre en este momento, que él decía, o él llega a una comprensión de la escritura y dice que muchos cristianos o mucha gente huye del infierno porque cree que es un lugar oscuro, tenebroso y de dolor. Pero haciendo un estudio, él dice que el infierno, imagínense ustedes esto, si en este mundo hay maldad hoy día, hoy hay maldad, y vemos maldad por todo lado. Vimos esta semana una película que se llama 3096 días, de una niña suiza que secuestraron, y la tuvo el hombre 8 años, secuestrada. Y cómo el hombre simplemente vio a la niña y le gustó la sonrisa, y duró 6 meses hizo un hueco en la casa y construyó una habitación subterránea, y formó todo, y luego secuestró a la niña porque él la quería para él. Y la tuvo 10 años, nunca pidió rescate, nunca pidió nada. La tuvo 10 años allá metida dentro del hueco. Y eso es maldad. Imagínense ustedes esa maldad y toda la maldad que conocemos y que vemos, la trata de blancas, el atraco, los secuestros, las violaciones. Imagínense ustedes toda esa maldad sin límite, sin control, a su máxima potencia. Ese es el infierno. Imagínense eso, o sea, no va a haber control de nada, no va a haber, o sea, imagínense a Hitler en el infierno en su máxima potencia.
Ese es el infierno. Y yo creo que la obra de la cruz no es solamente salvarnos de eso, porque a veces creemos es sálvame de lo malo, pero yo no sé ni qué es lo bueno, simplemente no quiero estar allá. La obra redentora de la cruz fue hecha para que tuviéramos una conexión entre el Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible, y nosotros, por medio de Jesucristo. Y creo yo que Jesús quiere estar en nuestras habitaciones, quiere estar en nuestra vida, quiere estar en nuestro carro. ¿Cuántas veces nos subimos, de los que tenemos vehículo, nos subimos al carro y oramos y le decimos, Señor, yo he visto accidentes saliendo la gente de la puerta de la casa, pasa el otro y tome? ¿Cuántas veces saliendo de nuestra casa le hemos dicho, Señor, yo quiero que tú te vayas conmigo, acompáñame hoy? ¿Cuántas veces hemos reaccionado mal ante una situación difícil y respondemos, ahí sí como dice la tradición, se le sale el hombre viejo? Las palabras las he escuchado muchas veces, ¿no? Se le alborotó el hombre viejo. ¿Pero por qué se alborota el hombre viejo? Porque el hombre nuevo no ha nacido todavía. O sea, el hombre viejo realmente está ahí. Y porque Dios no está en el control de su vida. Hoy quiero que empecemos a entender esta oración del Padre Nuestro, que como comúnmente la conocemos, y por los próximos 6 domingos, incluido este 7, vamos a estar viendo una por una lo que significa realmente esa oración. Creo que la de hoy nos cambió todo, nos abrió un panorama nuevo y nos sacó cosas que ven allá, cucarachas que tenemos en nuestra mente y telarañas allá en nuestro corazón, porque la tradición nos ha enseñado y porque la cultura nos ha enseñado, pero no nos hemos dado cuenta de cómo son las cosas realmente. Él es un Padre cariñoso, aunque mi Padre no lo fue, Padre terrenal, tengo un Padre celestial que sí es cariñoso. Aunque mi Padre terrenal no fue un Padre consistente, tengo un Padre celestial que siempre es y será fiel. Aunque mi Padre terrenal no fue un Padre que estuvo cerca a mí, mi Padre celestial siempre está cerca a mí. Y aunque mi Padre terrenal no fue un Padre que me diera esa seguridad de que todo lo podía hacer y yo podía contar con Él para lo que fuera y lo que me imaginara Él lo arrancaba, mi Padre celestial sí. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana. Padre celestial, gracias. No tengo otra palabra para decir que gracias, porque tú has existido desde siempre y existirás para siempre, y tú has pensado en mí desde antes de nacer, desde antes de que me trajeras a esta tierra. Tú pensaste en mí, tú te imaginaste lo que yo iba a hacer, soñaste conmigo y me pusiste en la tierra y nos has hecho realidad. Hoy te pido perdón, Señor, en mi nombre, en nombre de todos los que estamos acá, porque nosotros hemos tomado tu nombre en vano. Muchas veces hemos dicho la palabra Dios mío como una frase de cajón y no santificando tu nombre y no entendiendo lo que tú eres. Puedo tener heridas en mi corazón, puedo tener heridas en mi vida, porque mi Padre terrenal me hizo mucho daño. Mi Padre terrenal pudo haberme hecho sufrimiento, pudo haberme exigido más de lo que yo podía dar. Mi Padre terrenal pudo haber sido indiferente ante mí. Cuando fui a contarle mis problemas, Él simplemente me dijo, no seas tonto, no seas bobo, porque eso no es nada, eso aprenda a ser hombre, aprenda a ser mujer, aprenda a ser machito y afronte la vida como tiene que serla. Probablemente mi Padre terrenal nunca estuvo cerca a mí. Yo estuve pendiente de Él y cuando quería buscarlo, Él no tenía tiempo para mí. Probablemente mi Padre terrenal nunca me dio una seguridad y una estabilidad, nunca tuvimos un techo, nunca tuvimos una tranquilidad económica y siempre estuvimos como gitanos de un lado para otro. Muchas veces pudimos haber salido de las casas o de los lugares debiendo dinero, escondiéndonos. De pronto mi Padre terrenal me hizo decir mentiras ante otras personas. De pronto mi Padre terrenal golpeaba a mi mamá y me dio un ejemplo de padre que no era. Pero hoy hemos entendido, Señor, que tú eres nuestro Padre celestial, tú eres Abba Padre, tú eres ese Padre cariñoso, tú eres ese Padre amoroso que se preocupa por nosotros, tú eres ese Padre consistente que siempre, siempre, siempre estará junto a nosotros, tú eres ese Padre cercano que está ahí en nuestra barca, está ahí en nuestra oficina, está ahí en nuestra casa, está ahí en el vehículo, en el transporte público cuando yo voy, está ahí cuando yo duermo, está ahí cuando voy al baño, está ahí cuando lloro, está ahí cuando río, está ahí cuando sufro, está ahí cuando tengo problemas, cuando tengo que tomar decisiones. Estás ahí, aunque a veces no te sienta, aunque a veces no crea que tú no estás, que estás dormido y que estás alejado, tú siempre estás cerca a mí. Y hoy entendimos, Señor, que tú eres nuestro Padre que todo lo puede.
Tú eres un Padre todopoderoso. Tú eres un Padre que todo hasta lo más absurdo que parezca, tú lo puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Lo que es muy grande para nosotros es sumamente pequeño para ti. Lo que parece imposible e inalcanzable para nosotros está ahí para ti. Y hoy entendemos que tú eres ese Padre que nos ama, que nos protege, que nos cuida, y te pedimos perdón, Señor, por no haber entendido que tú eres nuestro Abba Padre. Te hemos visto como ese proveedor, te hemos visto como ese que nos ayuda, ese Dios bombero que nos saca de las situaciones difíciles, pero hoy entendemos que tú eres nuestro Abba Padre. Te damos gracias, Padre, porque hoy sabemos lo que realmente significa esa palabra. Y queremos darte honra, honor y gloria cuando la pronunciamos. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias y perdonamos hoy desde lo más profundo de nuestro corazón a nuestros padres terrenales, los hubiéramos conocido o no, hubieran sido buenos o no, porque de una u otra manera, consciente o inconscientemente, nosotros nos formamos una imagen de lo que es un padre a través de ellos. Así que hoy perdonamos a nuestros padres y pedimos perdón, Señor, a ti por haber tenido rencor o resentimiento o sentimientos encontrados contra ese padre que tú lo pusiste para que nosotros fuéramos quienes somos. Amamos a nuestros padres terrenales y amamos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos contigo a través de tu Hijo y poder decir, Abba, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, ¿cómo nos fue?